Mi esposa me engañó con su ex y nunca lo vi venir. Nunca pensé que la persona a la que le entregué mis mejores años, los más sinceros y vulnerables, sería también quien terminaría rompiendo la imagen que tenía del amor. Supongo que nadie se casa pensando que un día va a mirar a su pareja y sentir que ya no la reconoce. Mi nombre no importa, pero puedo decir que llevaba, casi 9 años casado con Camila. Vivíamos en una de las ciudades más grandes del país. De esas donde siempre hay ruido, tráfico, gente apresurada y promesas de futuro, aunque en nuestro caso, con el tiempo, las promesas empezaron a sentirse más como parte del pasado que del futuro. Nos conocimos en la universidad, cuando todavía éramos dos jóvenes llenos de planes. Ella estudiaba diseño gráfico y yo administración. Camila era de esas personas que iluminaban un lugar sin intentarlo, sociable, talentosa, creativa, con un sentido del humor que hacía que incluso los días malos parecieran soportables. Yo, en cambio, siempre fui más reservado, me costaba abrirme y expresar mis emociones. No porque no sintiera, sino porque crecí creyendo que mostrar vulnerabilidad era casi debilidad. Nos casamos 5 años después de conocernos, cuando recién habíamos cumplido los 28. No fue una boda ostentosa, pero sí fue íntima, llena de gente que queríamos. Y como suele ocurrir en estos casos, todos decían lo mismo, hacen una pareja perfecta. Yo también lo creía. Creí que la conocía de verdad. La vida juntos en la ciudad se volvió una rutina que en su momento se sintió cómoda. Ambos trabajábamos. Yo en una empresa financiera, ella en una agencia de marketing. No teníamos hijos, lo planeábamos para más adelante, uno más adelante, que nunca llegaba. Ella siempre tenía un proyecto nuevo que requería tiempo, un cliente complicado, un horario flexible pero agotador. Yo tenía mi propio ritmo, horario fijo, responsabilidades claras, un sueldo estable. Supongo que esas diferencias, que antes nos parecían complementarias, lentamente se volvieron un muro invisible. Pero incluso con todo eso, yo estaba feliz, o al menos eso creía. Había discusiones, claro. Algunas triviales, otras más profundas. Sobre el tiempo, sobre la falta de detalles, sobre sentirnos distantes. Pero en una ciudad donde todos corren, pensaba que era normal sentir que el amor a veces se volvía parte de la agenda diaria. El detonante, el punto donde el pasado entró sin permiso, ocurrió casi de forma casual. Era un jueves por la noche. Camila estaba en el estudio del departamento trabajando en un diseño urgente y yo preparaba la cena. Estaba cortando cebolla cuando vi su celular vibrar sobre la mesa. No suelo revisar su móvil, nunca sentí la necesidad, pero esta vez la pantalla encendió justo frente a mí, mostrando un nombre que no veía desde hacía más de 10 años. Lucas. No cualquier Lucas. Su ex. Su primera relación seria antes de conocerme. Ese nombre siempre había sido como una sombra silenciosa. Ella nunca hablaba mal de él, pero tampoco hablaba mucho, solo me había contado que terminaron porque él se fue a vivir al extranjero y decidieron dejarlo ir. No pensé mal, al menos no de inmediato. De hecho, cuando le comenté, ella respondió con naturalidad. Ah, sí. Lucas volvió hace un par de meses. Me escribió para preguntarme por trabajo. Me pidió contacto de la agencia. Nada importante. Me lo dijo sin titubear, sin nerviosismo aparente. Yo asentí y seguí cocinando. No insistí. Supongo que ahí comenzó el primer error, dejé pasar una señal que hoy veo con nitidez. La verdad es que no soy celoso. Nunca lo fui. Tal vez por exceso de confianza, o porque siempre pensé que el amor se sostiene más en la libertad que en el control. Además, después de tantos años juntos, jamás habría imaginado que ese capítulo de su vida pudiera volver a afectar el nuestro. Pero ahora, mirando hacia atrás, siento que esa tranquilidad mía fue terreno fértil para lo que vendría. Los días siguieron sin mayores cambios. Pero, poco a poco, Camila empezó a mostrar pequeñas variaciones en su rutina. Salidas a tomar algo con amigas del trabajo, encargos de última hora que requerían quedarse en la oficina, un curso nuevo al que se había inscrito, y yo, siendo como soy, no preguntaba demasiado. O mejor dicho, preguntaba, pero aceptaba la respuesta sin profundizar. No quería ser el esposo controlador. No quería parecer inseguro.
Prefería creer que cualquier incomodidad estaba solo en mi cabeza. Recuerdo con claridad una noche en particular. Ella llegó más tarde de lo habitual, cerca de las 11. Yo estaba sentado en el sillón, viendo la tele sin realmente verla. Cuando entró, noté en su rostro una mezcla de agotamiento y nervios. Quizá lo imaginé, pero sus ojos parecían evitar los míos. ¿Todo bien?, pregunté con voz calmada. Sí, claro. Fue un día larguísimo. Dejó su bolso, fue directo a ducharse y luego a la cama. La besé en la frente y ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Algo se sintió diferente. Una desconexión imperceptible pero real. No sé si fue intuición o miedo, pero algo en mi pecho se tensó. Esa tensión creció con el paso de las semanas. No era un cambio drástico. Era gradual, sutil, casi invisible a simple vista. Pero cuando uno conoce a su pareja durante tantos años, los pequeños silencios pesan más que los gritos. Comenzó a hablar más de libertad personal, del no descuidarse como individuo dentro del matrimonio. Decía cosas como: creo que nos olvidamos de quiénes somos fuera de la relación. Frases que, en cualquier otro contexto, sonarían sanas, maduras. Pero a mí me sonaron a ensayo. Como si se estuviera preparando para justificar algo. La primera vez que volvió a sonar el nombre de Lucas fue casi un mes después. Estábamos cenando y ella mencionó, con naturalidad: «Ah, ¿te conté que Lucas consiguió trabajo aquí cerca?». Me dijo que sería bueno ponernos al día algún día. Yo dejé los cubiertos sobre el plato. No de forma agresiva, solo los dejé. Sentí un leve nudo en el estómago, pero me obligué a disimular. No me habías dicho, respondí. Sí, bueno, tampoco es gran cosa, agregó rápido, como si quisiera quitarle importancia. ¿Lo vas a ver?, pregunté, intentando sonar neutral. Ella se encogió de hombros. No sé. Veré si se da. No hay apuro. Y cambió de tema. En ese momento, podría haber insistido. Podría haber preguntado por qué quería verlo, que necesitaban ponerse al día después de casi 10 años sin contacto, ¿por qué no me lo había dicho antes? Pero mi personalidad, esa manía de guardar, de evitar el conflicto, me llevó a dejarlo pasar. No quería parecer inseguro. No quería sonar como un esposo celoso. No quería perder la calma. Así que simplemente asentí, mientras, por dentro, algo empezaba a quebrarse muy lentamente. Lo cierto es que en un matrimonio, las grietas nunca aparecen de golpe. Empiezan como fisuras que uno ignora, hasta que un día, sin darse cuenta, la estructura ya no es la misma. Yo aún no lo sabía, pero el pasado estaba regresando y no venía solo. Venía a reclamar un lugar que yo pensé que había desaparecido hace años. Después de aquella cena, la sensación de incomodidad no desapareció, más bien, se instaló como una presencia silenciosa en nuestra casa. Me despertaba algunas noches sin razón aparente, pensando en ese nombre, Lucas. Me decía a mí mismo que estaba imaginando cosas, que no podía ser que alguien con quien llevábamos años juntos apareciera para complicar todo. Pero la duda empezó a crecer, como una semilla enterrada que poco a poco busca luz. Camila seguía su rutina, aparentemente igual: trabajo, reuniones, diseño de proyectos, cursos y, claro, las llamadas ocasionales de amigas o clientes. Yo, por mi parte, intentaba no cuestionar demasiado. Nunca fui de confrontaciones. Prefería mantener la paz, aunque eso significara guardar preguntas en el fondo de mi garganta y tragarlas en silencio. Sin embargo, algunas señales empezaron a acumularse. Mensajes que desaparecían cuando entraba a la habitación, llamadas que terminaban abruptamente cuando llegaba a su lado, risas contenidas mientras revisaba su celular en voz baja. Nada que fuera irrefutable, pero todo lo suficientemente perturbador para que la intuición comenzara a encender luces rojas. Una tarde, ella mencionó que tendría que asistir a un proyecto en la oficina de un cliente. Me dio detalles vagos: hora de llegada, duración aproximada, nombre del cliente. Intenté no preocuparme, pero al revisar más tarde, descubrí que la ubicación no coincidía con lo que me había dicho. No era algo enorme, un error menor, pero mi instinto me gritaba que algo estaba pasando. Por primera vez, sentí que ya no podía ignorar la posibilidad de que el pasado,
Lucas, no solo estaba presente en su vida digital, sino también en la realidad. Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez solo era un encuentro profesional. Tal vez estaba exagerando. Pero los pequeños detalles se fueron sumando, formando un patrón que no podía negar. Cada vez que preguntaba algo, su lenguaje corporal cambiaba sutilmente. Evitaba contacto visual, sus manos se movían nerviosas, su voz tenía un matiz diferente. No quería creerlo. No quería enfrentar la idea de que Camila, después de tantos años, pudiera buscar en otro lo que ya no encontraba conmigo. Fue en ese punto cuando decidí observar sin interferir. No es que planeara espiar o ser paranoico, pero me dije a mí mismo que necesitaba pruebas claras antes de acusar. Así que comencé a llevar un registro mental de horarios, mensajes, llamadas, y cualquier detalle que me pareciera sospechoso. Al principio era solo curiosidad, al final, se convirtió en una especie de mecanismo de defensa. Quería protegerme antes de que la verdad me golpeara de golpe. Una noche, mientras ella dormía, decidí revisar algo que normalmente habría considerado una invasión absoluta, su historial de mensajes. Nunca lo había hecho antes. No soy orgulloso ni pretendo justificarlo, fue un impulso que surgió de la mezcla de miedo, dolor y necesidad de entender. Lo que encontré me paralizó. Mensajes de Lucas, después de tantos años, empezaban a ser más frecuentes. No conversaciones inocentes, había sugerencias de encuentros, bromas internas, referencias a momentos pasados que solo ellos dos compartían. La sensación de traición fue inmediata, pero no me desbordé. No lloré, no grité. Solo me senté en la cama, mirando la pantalla, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo que ella estuviera en contacto con su ex. Era que había un vínculo emocional activo, una conexión que había logrado penetrar nuestro matrimonio sin que yo lo percibiera hasta ese momento. La mezcla de enojo, dolor y confusión me obligó a tragarme la emoción. Soy así, resguardar lo que siento para pensar con claridad. Pero dentro, la tormenta ya estaba formada. Decidí entonces confrontar la situación de manera estratégica, no impulsiva. Tenía que entender hasta dónde llegaba esta relación con Lucas. Comencé a observar patrones, días de contacto, temas de conversación, incluso lugares a los que ella decía ir. Empezó a formarse un mapa mental de su doble vida, aunque aún con muchas piezas faltantes. Recuerdo un fin de semana en particular. Camila dijo que asistiría a una exposición de diseño con un colega del trabajo. Todo parecía normal. Yo salí a hacer algunas compras y decidí caminar por la zona donde supuestamente sería el evento. No la vi entrar a la exposición, pero sí la vi cruzar un café cercano con Lucas. Mantuvieron distancia, pero sus gestos eran demasiado cercanos para ser solo amistad. No había contacto físico exagerado, pero sí complicidad, risas compartidas, miradas que hablaban más que 1000 palabras. Ese día, mi mundo interior cambió. La intuición se volvió certeza. La negación ya no era una opción. Mi esposa estaba involucrada con su ex. Mis años de matrimonio, mis esfuerzos, mi lealtad, todo estaba frente a mis ojos, en silencio, pero de manera irrefutable. A partir de ese momento, todo se volvió un delicado equilibrio entre dolor y estrategia. No podía actuar de inmediato, necesitaba pruebas sólidas, un registro claro de lo que estaba ocurriendo. Cada movimiento de Camila se convirtió en información. Cada mensaje interceptado, cada encuentro casual que lograba observar, era una pieza del rompecabezas. Pero también había dolor humano puro, noches sin dormir, comidas sin sabor, la sensación de que tu vida entera puede cambiar en un instante por la acción de alguien a quien le diste todo. Ese dolor lo guardaba, como siempre hago, porque sabía que si me dejaba llevar por la rabia, perdería claridad. Pero también había dolor humano puro, noches sin dormir, comidas sin sabor, la sensación de que tu vida entera puede cambiar en un instante por la acción de alguien a quien le diste todo. Ese dolor lo guardaba, como siempre hago, porque sabía que si me dejaba llevar por la rabia, perdería claridad. Y mientras guardaba todo en silencio, observando, tomando notas mentales, una idea empezó a formarse, no quería destruirla, ni a él, ni a mí mismo con un escándalo. Quería justicia, entendida como verdad expuesta y límites claros. Esa fue la decisión más importante que tomé en ese mes de descubrimiento, actuar desde la cabeza y no desde el corazón roto.
La historia recién estaba comenzando a desenredarse, y lo peor, o lo mejor, dependiendo del ángulo, aún no había llegado.